Amigos que nos visitan, sean bienvenidos a la Gran Plaza de Tikal. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el Templo 1 o el Gran Jaguar. Pero vamos a retroceder un poquito en la historia. Y quiero contarles que este templo fue construido por un rey que se llamó Hassau Chankawil. Este rey accedió al trono de Tikal en el periodo posclásico, en el 682 después de Cristo. Él, después de acceder al trono, hubieron dos sucesos importantes. Y el primero fue la muerte del rey de Palenque, que era un aliado político de Tikal. Pero en el año 686 después de Cristo, también durante el periodo posclásico, sucedió algo muy importante, que es la muerte del rey de Calakmul, que era su enemigo. Porque regularmente estas ciudades había guerras entre ellos. Al morir el rey, pues Tikal llegó a desarrollar muchos aspectos, como por ejemplo lo social, lo económico y lo arquitectónico, porque el rey llegó a construir y llegó a mejorar la ciudad. Y una de las primeras construcciones que realizó fue la tumba de su padre, que está en Acrópolis Norte, que es el Templo 33. Pero su mayor obra fue la construcción del Templo 1 y del Templo 2, que fueron utilizados como tumbas, ya que en el Templo 1 está enterrado el rey y en el Templo 2 está enterrado la reina. Pero hoy vamos a hablar de un detalle importante del Templo 1 de Tikal. Es un edificio que tiene una elevación de 45 metros. La estructura es de piedra caliza. Es una combinación de 9 plataformas escalonadas sobre la cual descansa un templo de 3 piezas. La crestería ornamental se eleva sobre 2 planos distintos, uno con un espacio vacío abovedado dentro de cada estructura para reducir el peso del conjunto. La parte anterior de la crestería está rematada con 2 bloques de piedra que forman la figura de un personaje sentado de proporciones monumentales, flanqueado por voluptas y serpientes. Este personaje pues está degradado y no se puede apreciar mucho. Se cree que estaba pintado de colores crema y rojo principalmente, y en los colores secundarios de azul y verde. Aquí podemos ver parte de cómo era el templo original de Tikal. Quiero decirles que esta es una réplica que está construida en un templo temático en el sur de la República de Guatemala. Como podemos ver, ellos hicieron una investigación y prácticamente hicieron una réplica del templo 1 de Tikal. También queremos decir que la escalera que asciende del templo es una escalera que se le llamaba de construcción. Esta servía y salía precisamente de los grandes bloques que estaban ensamblados. Esta escalera era usada por los constructores para cargar hasta la cima la mezcla, yeso y relleno y bloques de mampostería para la construcción del templo superior. Dicho templo acoge 3 aposentos unidos por el tejado, formado por la bóveda maya de la placa superpuesta. De lado a lado se cruzan unas vigas de madera llamadas vigas de bóveda, que simulan los travesaños de la casa de los mayas. Tanto las vigas como los dinteles están hechos de madera color zapote, que es de un color café rojizo muy dura y resistente a la humedad, y esta existe en los bloques adyacentes a Tikal. Los dinteles, quizás sea uno de los elementos más significativos, ya que fue una fuente de información, porque en ellos se hablaba sobre los símbolos de renovación usados por el rey para justificar su poder, y en otro de los dinteles hablaba sobre la victoria que tuvo sobre Calakmul. Además, la escena está presidida por la figura de una gran serpiente enjollada, mucho más revelador en la inscripción. Queremos decir que en el año de 1695 después de Cristo se habla de la muerte del rey de Teotihuacán, Búho Lanza de Dardos, padre de Yaxnu Ahí I, antepasado de Hassau, que vino de México para reinar Tikal.
Y en el 379 después de Cristo, por lo tanto, la utilización de elementos teotihuacanos fue una herramienta de propaganda usada por el rey para legitimar su poder. Y esto se vincula de manera dinástica con uno de los mayores poderes que hubo en Mesoamérica, como era lo de Teotihuacán. En el año de 1962 se descubrió un túnel que descendía al corazón del Templo 1. Esta galería conducía a una cámara que alberga la tumba del rey Hassau I. El sepulcro no estaba alineado con el eje central del templo, algo que sin duda es inusual en este tipo de enterramientos. La tumba fue bautizada como enterramiento 116 por el arqueólogo Aubrey Trick. Al entrar por primera vez, el arqueólogo pudo comprobar que parte de los muros y la bóveda habían colapsado, o sea, se habían destruido. Aún así, la tumba se mantenía y era una de las más grandes y pomposas descubiertas hasta la fecha. El cuerpo del rey era el único que reposaba en sepulcro. Estaba lujosamente recubierto de tocados, colgantes, brazaletes, collares de cuentas, tubulares, tubilleras y orejeras hechas a base de jade, con algunas perlas en la zona del cuello. Justo encima del abdomen se había colocado un gran collar compuesto por 114 piezas esféricas de jade. Sin embargo, con decoración de mosaico rematada con un busto que representa al rey Hassau. La inscripción que contiene reza Hassau Chankawil I, cuarto Pactum Batar. El cadáver de Hassau reposaba sobre una piel de jaguar extendida a modo de sábana, o sea, estaba cubierto, que a su vez reposaba sobre una estera de paja. Además de estos efectos se encontraron otros, como vasijas, jarras, platos de cerámica que seguramente contenían alimentos y líquidos que le iban a servir al rey en su otra vida. Como se puede apreciar, la tumba de Hassau estaba a la altura de la importancia que era y el poder que obtuvo durante su reinado. Estas ofrendas lo confirman. Fue sin duda uno de los monarcas que desarrolló Tikal. En el año de 1848, el entonces gobernador de Petén, el señor Modesto Méndez, hizo una expedición a la selva, porque ya tenía conocimiento de ciertos sitios arqueológicos, y fue descubierta Tikal. Como indicamos anteriormente, pues este era uno de los templos más importantes y estos templos fue absorbido por la naturaleza, o sea, las plantas, porque había muchas raíces incrustadas de árboles. Inclusive hay montículos que se dejaron originalmente como estaban, porque en esos montículos, así es como se podían ver ustedes cómo estaba Tikal o cómo fueron encontrados los templos. Ahora, pues con una vegetación, pero en ese entonces había mucho más vegetación. También en esta ciudad se encontraron algunos documentos o murales, como lo podemos ver. En la actualidad, el Templo 1 se puede apreciar de esta forma y hoy pues solo lo podemos ver. Antes se podía acceder hasta la cima, pero debido a la fricción de los zapatos en las gradas se iba deteriorando esta y pues han habido algunos accidentes y por hoy se cerró el Templo 1. Actualmente está considerado esta ciudad como una de las maravillas del mundo por su arquitectura, por su ingeniería y por lo que representaba en ese tiempo, ya que Tikal fue una metrópolis muy importante de un poderío económico, social y también militar. Inclusive, podríamos decir que 118 años después de la muerte de Hassau se mantenía la importancia de esta ciudad. Pero donde estamos, que es en la selva de la biosfera maya, también vamos a hablar de un ave, y es el tucán pico de iris o tucán real. Su nombre científico es Rampastos sulfuratus, especie de ave de la familia Rampatidae, del orden de los punciformes.
Esta ave es muy especial y es muy apetecida. O sea, es un ave que está protegida y que está penalizada su transporte y su caza. El macho mide 47 centímetros y pesa 500 gramos. Y la hembra mide 44 centímetros y pesa 380 gramos. Es grande y negro con un barbero amarillo con un tinte marrón en la parte posterior del cuello y en la parte superior de la espalda, y oliva en la parte baja de la espalda y el abdomen. Las coberteras supracaudales son blancas y en la región infracaudal es roja. También vamos a decir que la mayor parte del pico es entre color verde y pálido, color verde amarillento con la punta marrón anaranjado en el lado de la maxila. Es de color verdoso a lo largo y lado de la mandíbula. Nuestras barras fuscas a lo largo de los tomios. Presenta una línea negra alrededor de la base del pico. El iris es verde oliva. La piel de la cara es amarillenta, brillante y se torna verdoso pálido alrededor del ojo. Las patas son azul brillante. Del comportamiento o de la comunidad. Los tucanes pico de iris o tucán real son aves muy sociables. Se desplazan a través de los bosques en pequeños grupos de parvadas de 6 o 12 individuos. Por ser un ave y una de sus dificultades es que no tiene un rango de vuelo amplio, sino que mayormente se movilizan en los árboles saltando de rama en rama en cada árbol. Posee una estructura familiar dentro de su grupo. Comúnmente se le puede observar jugando entre ellos. Su hábitat y su ecología. Está distribuido desde México hasta Venezuela y Colombia. Y establece sus nidos en los agujeros de los árboles, donde puede habitar con otros individuos. De su alimentación. Se alimenta de frutos, de pequeñas semillas, alimentos y también de lagartijas pequeñas y culebras. Desciende de los estratos inferiores dentro de los bosques en busca de bayas, deja caer la comida desde la punta del pico hacia la garganta, echando la cabeza hacia arriba. Del nido, las hembras usualmente depositan de 2 a 4 huevos. El macho y la hembra comparten su cuidado de los huevos. Los huevos eclosionan aproximadamente de 15 a 20 días. Posteriormente, al nacer, las crías no tienen plumas y mantienen los ojos cerrados. Permanecen en el nido entre 8 y 9 semanas, mientras sus picos se desarrollan totalmente y se preparan para volar. Bueno, antes de finalizar y darle las gracias, vamos a hacer una pequeña dinámica, y esta pequeña dinámica consiste en ¿qué pica el lorito? Yo les voy a decir, te vendo un lorito, y tú me preguntas, ¿y pica? Y yo te voy a decir, claro que pica. Y tú le vas a preguntar al otro así, y así se van a ir preguntando, y te tienen que responder cada uno hasta llegar, y pica. Y yo les tengo que responder, claro que pica. Y el que pierda, me dice el resumen de lo que yo le dije. Muchas gracias por su atención. Deseo que sigan disfrutando de su tour. Muy agradecido.